Rebreathe Book. La crisis de los refugiados. Cuando emigramos, a menudo tenemos un plan, pero a veces partimos sin él. Dejamos atrás a la familia y los vínculos familiares, pero llevamos con nosotros nuestras raíces y nuestra cultura. Aunque hablemos el mismo idioma en nuestro nuevo país, la comunicación y las costumbres pueden diferir significativamente, y adaptarse a estas diferencias requiere paciencia y apertura, y el proceso puede ser todo un reto. Esta complejidad se magnifica en situaciones de migración forzada, como durante las crisis de refugiados. Históricamente, estas crisis han provocado desplazamientos a gran escala debido a conflictos, persecuciones e inestabilidad. Aunque el marco moderno de protección de los refugiados surgió en el siglo XX, las raíces de la migración forzosa se remontan a la antigüedad. La caída de imperios, como el romano, y la evacuación forzosa de poblaciones enteras, como la diáspora judía, forman parte de la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. Estos acontecimientos ponen de relieve los profundos retos a los que se enfrentan quienes se ven obligados a abandonar sus hogares bajo coacción, llevando consigo su patrimonio cultural a entornos desconocidos y a menudo poco acogedores. Durante la Edad Media, las persecuciones religiosas, sobre todo la expulsión de judíos y musulmanes de varios reinos europeos, provocaron que grupos de refugiados buscaran refugio en las zonas circundantes. El siglo XX fue testigo de algunas de las mayores y más devastadoras crisis de refugiados de la historia. La Primera y la Segunda Guerra Mundial provocaron el desarraigo de millones de personas debido a la violencia, la persecución y la destrucción de infraestructuras. Tras la Segunda Guerra Mundial, se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y se adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que definió el marco jurídico para la protección de los refugiados y sus derechos. La Guerra Fría y el proceso de descolonización de mediados del siglo XX también contribuyeron a las crisis de refugiados en todo el mundo. Los conflictos de Vietnam, Corea y varios países africanos provocaron desplazamientos a gran escala de personas que huían de la persecución política, las guerras civiles y los conflictos entre superpotencias. En las últimas décadas, los conflictos actuales, las catástrofes medioambientales y la inestabilidad política han seguido provocando crisis de refugiados en distintas regiones. Las guerras en Siria, Afganistán e Irak han provocado que millones de personas busquen asilo en países vecinos y más allá. La crisis Rohingya en Myanmar, la guerra civil en Yemen y el conflicto en Sudán del Sur son solo algunos ejemplos de las emergencias contemporáneas de refugiados. Además, los efectos del cambio climático, como la subida del nivel del mar, las catástrofes naturales y la desertificación, contribuyen cada vez más al desplazamiento y la migración, creando nuevos retos para la protección de los refugiados y la ayuda humanitaria. Actualmente, la atención mundial se centra en la última crisis masiva de refugiados, esta vez en Ucrania, y en las historias de los desplazados forzosos a través de las fronteras internacionales. La ayuda humanitaria fluye. Se está llevando a cabo una operación logística para recibir, procesar y apoyar a los que huyen de la guerra, y personas de todo el mundo están contribuyendo como pueden para ofrecer ayuda. Tarde o temprano, sin embargo, la crisis se estabilizará, pero otros asuntos empezarán a encabezar las noticias. Este ya era el caso de la mayoría de los 25 millones de refugiados que había en el mundo antes del comienzo de la guerra en Ucrania. Pero sus necesidades particulares no desaparecieron, y aún pueden explorarse y desarrollarse las oportunidades para mejorar su situación. Para los millones de personas desplazadas por los combates en Ucrania, el camino hacia la recuperación será difícil. Más allá del alojamiento y la alimentación urgentes, hay una enorme necesidad de educación, empleo y atención de salud mental. Los niños y jóvenes que han perdido años de escuela necesitan oportunidades para ponerse al día y mejorar su educación. Los adultos que en su día tuvieron trabajos de éxito se encuentran ahora empezando de nuevo en territorio desconocido. Tampoco hay que subestimar el impacto psicológico del desplazamiento, el trauma y la pérdida. Mientras tanto, los países de acogida se enfrentan a sus propios problemas. Equilibrar las necesidades humanitarias con las preocupaciones nacionales sobre recursos,
seguridad y cohesión social requiere un liderazgo eficaz y cooperación internacional. Invertir en la integración a largo plazo de los refugiados puede beneficiar a las sociedades de acogida al aumentar la diversidad cultural y aportar nuevos talentos y perspectivas a las comunidades locales. Podemos trabajar por un futuro en el que el desplazamiento se transforme en oportunidades de crecimiento y resiliencia, aprovechando el talento y el potencial de los propios refugiados, así como la solidaridad de la comunidad mundial. ¿Cuál es el porcentaje de refugiados en el mundo? Según el último informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados, el recuento mundial de personas desplazadas por la fuerza, debido a persecuciones, conflictos, violencia, violaciones de los derechos humanos y sucesos que alteran gravemente el orden público, que engloba a desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo y otras personas necesitadas de protección internacional, alcanzó la preocupante cifra de 110 millones en mayo de 2023. En diciembre de 2023, España acogía a algo más de 452.000 refugiados y solicitantes de asilo, lo que equivale a 95 personas por cada 10.000 habitantes. España es el cuarto país de acogida de la Unión Europea en cifras absolutas, por detrás de Alemania, 2,3 millones, Polonia, 974.000 y Francia, 688.000. La situación actual en Ucrania ha provocado un gran aumento de las necesidades humanitarias, debido a los desplazamientos internos masivos y a la migración de refugiados. A finales de febrero de 2024, Europa había registrado 5.982.900 refugiados ucranianos, con 5.688.000 inscritos para recibir asilo, protección temporal o programas nacionales de salvaguardia similares. Los datos de un reciente estudio del ACNUR titulado Lives on Hold, Intentions and Perspectives of Refugees, Refugee Returnees and Internally Displaced Peoples from Ukraine hablan de las aspiraciones de los afectados. La mayoría de los refugiados ucranianos, 65%, y de los desplazados internos, 72%, expresaron su deseo de regresar finalmente a su patria. Sin embargo, se ha producido una aparente disminución de esta actitud, con un porcentaje creciente de personas que expresan incertidumbre sobre sus planes de futuro. En concreto, el porcentaje de refugiados ucranianos que planean regresar ha descendido del 77% al 65%. Del mismo modo, el porcentaje de desplazados internos que planean regresar se ha reducido del 84% al 72%. Los encuestados mencionaron la situación de seguridad en los posibles lugares de retorno como un obstáculo importante para regresar, así como la preocupación por el acceso a los medios de subsistencia y a la vivienda. Artículo. Atesposa data en documents. Details 6738. Similitudes y diferencias entre desplazados, inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. La migración es el acto por el que las personas se trasladan de su residencia habitual, ya sea cruzando fronteras internacionales o desplazándose dentro de un estado concreto. Este fenómeno puede interpretarse positivamente, como cuando las personas se trasladan para buscar nuevas oportunidades laborales o mejores condiciones de vida. También puede tener connotaciones negativas, cuando las personas emigran para escapar de la opresión política, los conflictos, la violencia, las catástrofes o las violaciones de los derechos humanos. Este proceso suele conllevar una transformación significativa de la dinámica cultural, tanto de los emigrantes como de la comunidad de acogida. La comunidad internacional carece de una definición universalmente aceptada de migrante, lo que da lugar a un debate y desacuerdo sobre su aplicación. Existen dos perspectivas predominantes a la hora de entender el término: la visión inclusiva, que reconoce a los migrantes como individuos que se han trasladado de su lugar de residencia habitual, independientemente de su situación legal o de sus motivaciones, que clasifica a los migrantes como aquellos que se han desplazado por cualquier motivo que no sea huir de la guerra o la persecución. En el marco de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, adopta una definición integradora. Según esta perspectiva, se define al migrante como toda persona que ha vivido fuera de su residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional. Esta definición abarca a las personas independientemente de su situación legal, la voluntariedad de su desplazamiento,
el motivo de su traslado o la duración de su estancia.